Buenos días a todos, a todas y a todos. Esto que vengo a presentar, lecturas discursivas de la instrumentalización política de la migración venezolana, es un recorte de una investigación mayor que venimos haciendo en la línea de investigación Movimientos Sociales y Saberes Multidimensionales del CEPAC desde aproximadamente el 2014, que tiene que ver con el uso de los medios en la creación de subjetividades y forma de ver el país. En este caso vamos a hablar de un recorte relacionado con la migración venezolana y para eso necesitamos contextualizar y tener algunos datos. Por ejemplo, a finales del 2019 se hablaba de 272 millones de migrantes internacionales en el mundo. Pues eso como un reflejo y un fenómeno social relacionado a la crisis del capitalismo avanzado. este, Entre las principales causas que tenemos para esa gran cantidad de migrantes y de migraciones está la expulsión de sus territorios por parte del capitalismo financiero global, así como algunas migraciones de carácter coercitivo, como con el empleo de amenazas hostiles y el uso de la fuerza militar, el ofrecimiento de incentivos económicos para la gente desalojar sus espacios o la simple apertura de fronteras en algunos lugares. En general, los países del norte siguen siendo el destino predominante de esa movilidad humana generada en el sur global, en el sur más pobre. Sin embargo, en los últimos años ha habido un aumento significativo de esas olas migratorias en los propios países latinoamericanos. Para explicar ese crecimiento podemos hablar entre algunos detalles, por ejemplo, los escenarios crónicos de crisis política, económica y humanitaria en el contexto de desastres naturales que marcan las oleadas migratorias de Haití, los procesos de confrontación política y de carácter bélico que durante más de seis décadas hemos tenido en el país, en Colombia, y en el caso de Venezuela se ubica en un contexto de confrontación geopolítica, donde la aplicación de medidas coercitivas unilaterales por parte del gobierno de los Estados Unidos y otros países mantienen un bloqueo económico y financiero que se ha dado con mayor énfasis en 2015, cuando comenzó realmente el problema migratorio venezolano. Esta movilidad humana en general viene acompañada de campañas mediáticas que destacan, entre otras cosas, imágenes xenofóbicas hacia los migrantes. En estos contextos migratorios se activan dinámicas de construcción simbólica que tienden a representar al sujeto migrante como parte de los problemas más graves que viven las sociedades. Ajá. Ese tratamiento mediático de los procesos migratorios contemporáneos, estudiado por algunos autores como Pogo, Van Dyck, se caracterizan por algunas cosas como la construcción de discursos que pueden definirse como violentos en la medida en que criminalizan a los sujetos migrantes. En el caso de la población venezolana, en imágenes colocadas en el exterior, en la mayoría de los países, sobre todo latinoamericanos, es una imagen de pobreza, prostitución, delincuencia, que es la que viene generando la imagen de lo que es el venezolano fuera. Si estamos hablando de ese contexto mediatizado, tenemos que visualizar cómo es que se está dando esa concentración de medios globales. Estamos hablando que cuatro corporaciones más General Electric y la media son los responsables, son los dueños del 70% de los medios y de los discursos que allí se producen. Destacamos Disney, destacamos Warner Bros., destacamos Paramount o Viacom y Universal, entre otros. A esto le vamos a sumar las llamadas redes sociales y el crecimiento desmesurado que han tenido, sobre todo en los últimos 2 años con la pandemia, que llegamos a 4.600 millones de usuarios y básicamente están globalizados en Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, ellos de por sí forman un conglomerado con Google. Y el Twitter, que es el que más se utiliza con fines políticos. En América Latina también tenemos nuestras corporaciones, nuestras propias corporaciones mediáticas. Estamos hablando de Globo, de Brasil, Clarín, de Argentina, Televisa en México y Cisneros en Venezuela, que se agrupan y se organizan en algunas instituciones que permiten el manejo de esos contenidos. Estamos hablando de Grupo de Diario Las Américas, por ejemplo, donde participa el Nacional. Estamos hablando de periódicos asociados latinoamericanos, donde, por ejemplo, está El País de España y está el Clarín, uno de nuestros principales, uno de los que más multiplica mensajes contra el país, y está la Sociedad Interamericana de Prensa que todos conocemos.
Esos medios tienen la capacidad de fijar significados y ideologías, formar opiniones, colocar valores supremos de lo que debe ser la vida en sociedad según ellos, seducciones al consumismo, individualismo, pero sobre todo tienen un compromiso con el control selectivo de la información y la opinión, y además las medidas de valor que circulan socialmente. Es ahí donde nosotros venimos trabajando con las llamadas lecturas discursivas transmediáticas como un recurso metodológico que permite la alfabetización tecnológica, ¿verdad? Y que y tener una visión para poder confrontar simbólicamente los mensajes que hoy se despliegan a través de los medios. Ella permite desconstruir los procesos mediáticos, ver cuáles son los actores, cómo circulan, quién es que produce, quién es que habla, quién es que domina, y cómo se multiplican esos mensajes contra el país. Básicamente estamos trabajando algunas categorías de reflexión, como es el lugar social de producción del discurso o el lugar de enunciación desde donde se produce el mensaje, las marcas discursivas, que estamos hablando de palabras, verbos, adjetivos, sonidos, imágenes que tienen una carga simbólica, lo no dicho, lo que no se dice en los mensajes, lo que se oculta, la locución, que es de quién es el discurso, la polipolilía y polisemia que se presenta en esos mensajes, además de las técnicas de operación psicológica. En este caso vamos a colocar algunas marcas textuales de los discursos que se han venido generando en los últimos 2 años, ¿verdad? Y que básicamente vamos a trabajar es con las imágenes, más que con los propios textos. Estamos hablando de campañas que están directamente relacionadas con la migración en la frontera México-Estados Unidos, en la selva del Dairén en Colombia y en Roraima, Brasil, que es la frontera con Santa Elena de Guairé. En el caso de Río Grande, vamos a destacar el momento político, que es una conferencia internacional de donantes en solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos, donde básicamente FOS, F y alguna cantidad de medios estadounidenses comienzan una campaña que se multiplica en los medios de América Latina, donde se resalta el aumento de la presencia de migrantes venezolanos cruzando el río Bravo o el río Grande en la frontera sur de Estados Unidos, y donde pues, nosotros podemos asegurar que se incentiva esa migración. ¿Por qué se incentiva esa migración? Porque en el caso, ajá, se muestra a la policía de Estados Unidos recibiendo prácticamente con los brazos abiertos, ¿verdad? A los venezolanos que están cruzando un río en una frontera que todos tenemos imagen de lo que es la frontera entre México y Estados Unidos y lo peligrosa que es. Entonces presentan migrantes cruzando a plena luz del día, son recibidos por la policía y todas estas campañas mediáticas fueron multiplicadas en medios nacionales o regionales como el Pitazo, el Nacional, Efecto Cocuyo, La Patilla, Caraota Digital, entre otros, y que destacan y que existe una política, que no existe una política en Venezuela para detener el tráfico humano y el uso de los coyotes, ya que las empresas turísticas ofrecen los paquetes para viajar a Estados Unidos. En esas campañas, por ejemplo, mostramos imágenes de esto, que es una captura de un video, donde la gente que supuestamente acaba de cruzar, y ahí se ve la producción mediática, este, besa el suelo cuando llega, pero resulta que están secos, no están mojados, tienen maletas de rueditas, son recibidos con los brazos abiertos y hasta el propio señor que está en el medio, por ejemplo, está cruzando con unos zapatos de vestir, donde la gente que se está supuestamente muriendo de hambre, toda está con zapatos de marca y bolsos de marca cuando cruza. También se multiplican imágenes, por ejemplo, como este muchacho que cruza a una supuesta abuela en ese peligroso, en ese río tan peligroso, cargándola, cosa que es totalmente irreal y que se multiplicó cientos de veces en todos los medios. Y hay que destacar que este muchacho en su Instagram se ve en Miami disfrutando en fiestas, en turismo, o sea, es una persona que normalmente viaja, no es ningún migrante, es una persona que normalmente está en Estados Unidos. Parte de esa campaña también se ven las personas cruzando a plena luz del día, sigue y entrevistan, uno de los entrevistados, una persona llamada Gregorio, cuenta que se tuvo que ir del país porque no conseguía comprar comida ni pagar sus gastos, pero dice que gastó $18,300 para llegar a la frontera, lo cual alguien que tiene $18,300 evidentemente no necesita irse por eso, a cruzar esa frontera peligrosa. Lo mismo pasa
con Colombia, en campañas mediáticas que se han incentivado en los últimos meses, no que no hubiera antes, pero a partir de mayo, julio de este año se han incentivado y sobre todo en octubre, cuando después de que Petro gana las elecciones y Petro habla de abrir la frontera y visitar Venezuela, existe una presión internacional para que eso no pase. Y comienzan a salir campañas mediáticas donde lo que le destaca no es el texto, sino las imágenes que se disponibilizan. Entonces, son imágenes básicamente de la selva del Dairén, una selva súper peligrosa, donde normalmente hay contrabando de droga, de personas, donde mueren personas que cruzan por allí todo el tiempo debido a su violencia, aparecen cantidad de niños cruzando la frontera. Entonces, y una de las cosas es que dice, necesito un futuro para mis hijos. Miles de venezolanos se arriesgan en una selva mortal. Y se espera una cantidad récord de personas crucen el Dairén este año. Muchos de ellos son niños. O sea, eso es lo que destaca la campaña. Es el uso de los niños más que de los migrantes en general. Entonces aquí, quien no conoce la selva del Dairén, la selva de Dairén es la frontera de Colombia con Panamá, pero para llegar a Estados Unidos, que es lo que se vende, tiene que atravesar más de 5 países hasta llegar a Texas y ahí cruzar el río Bravo. En ese reportaje lo que se destaca son las imágenes de personas y se destaca la cantidad, el aumento de los venezolanos cruzando esa frontera. Se habla de 150.000 venezolanos, pero se destaca el uso importante de los medios en esa campaña. Se habla de 500 millones de visitas a hashtag relacionadas con Selva Dairén y se habla de la cantidad de selfies y videos producidos, lo que vemos en las imágenes, alguien que esté cruzando en condiciones 10 días una frontera tan peligrosa, no se coloca para seguir saliendo todo en los selfies a toda hora. El destaque de las imágenes, que son las marcas de las que hablamos, básicamente son niños, y ahí los vemos, personas pasando con niños entre el pantano, y cómo se multiplica en miles y en cientos de mensajes, incluyendo los nuestros, en todo el mundo, esa imagen de los pobres venezolanos cruzando la frontera porque tienen que huir del país. Y ahí pasamos a las elecciones, y en el caso de Brasil, el uso político en las elecciones, tanto regionales como nacionales. En el caso de Brasil hubo elecciones en 2020 y después ahorita en 2022, y la propia operación acogida, que es la que recibe a los migrantes venezolanos en la frontera con el estado de Roraima, por ejemplo, comenzó a utilizar un aviso que hablaba de que el socialismo segrega y el Brasil acoge. A eso mismo se le agregó que mientras gobierne Venezuela la miseria y el terror, habrá venezolanos huyendo, ¿verdad? Una nación rica que se convirtió en miserable debido a su ideología desde Hugo Chávez, y donde candidatos como por ejemplo este señor que fue candidato al municipio de Boavista, habla de que en mi gestión los venezolanos no tendrán privilegios, y lo mismo la candidata otra de las candidatas que dice que limitar el acceso a los servicios de salud y educación a los venezolanos es parte de su campaña, es primordial. Eso siguió con la campaña Eso siguió con la campaña presidencial, donde otras cosas se utilizó la imagen de niñas y niños en algunos lugares de refugio venezolano. El presidente Bolsonaro habló de prostitución, de que las niñas eran prostitutas. Durante toda la campaña y en todos los lugares, por ejemplo, el presidente habló más de 27 veces, repitió que no llegaba ni perro ni gato con las personas, con los migrantes venezolanos, porque se los comían. Y videos como La verdad sobre el fracaso y la izquierda en Venezuela comenzaron a circular justamente antes de la segunda vuelta de la campaña electoral. La primera dama también estuvo hablando de que no va a ser, Brasil no se va a convertir en una nueva Venezuela, y campañas mediáticas de cobertura especial sobre la crisis venezolana en Venezuela comenzaron a circular en todos los medios regionales y nacionales. En ese contexto, con esas marcas relacionadas con el uso de la migración, que se propone una lectura discursiva transmediática como alfabetización que permita dar respuesta a esa cantidad de mensajes, y donde esos procesos de lectura crítica
en el contexto de movilidad humana pueden contribuir a la apropiación de las tecnologías comunicativas para entender y dar respuesta en la defensa de los derechos humanos y para que toda la colectividad comprenda cómo se está usando la migración en contra del país. Aquí tenemos algunos de los referentes que usamos para este trabajo que están a la disposición y muchas gracias.